Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un podcast más de temas espirituales. Bienvenidos sean a este viaje de los conceptos. El día de hoy vamos a tocar el cuarto concepto. Y pues recuerden que en esta embarcación no estoy solo en esta ocasión. Hay una persona en casa y por supuesto que todos sabemos quién es y quién nos ha dirigido en esta embarcación, que es el padrino Rafael. ¿Cómo está el día de hoy, padrino? Muy contento, muy buenos días para las personas que nos hacen favor de escucharnos, pues aquí en la investigación, en el redescubrimiento, en la nueva lectura, la interpretación y con el favor de lo que nos hacen favor de enviarnos, pues tratamos de buscar una interpretación que pueda favorecernos al estudio ya en nuestros grupos, en nuestros distritos de los conceptos y pues tener un mejor aprovechamiento en los pasos, las tradiciones y el servicio. Muchas gracias y así es, efectivamente vamos a continuar este maravilloso viaje de los conceptos. En este caso va a ser el cuarto concepto que seguramente ya lo vieron en el título como un tema generalizado que es el derecho de participación. ¿A qué se refiere el derecho de participación? ¿Por qué la participación dentro de Alcohólicos Anónimos se puede denominar como un derecho? No te vayas, quédate hasta el final. Recuerda que a veces muchos de nosotros les tenemos miedo a estos conceptos, sin embargo, van a ser de una forma muy digerible. Y bueno, para ello vamos a, sin más preámbulo, a iniciar. Vamos a iniciar, padrino, como lo hemos hecho anteriormente, con la glosa primeramente, para tener esta idea generalizada de lo que trata el concepto 4. Dice, en toda la estructura de nuestra conferencia debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. ¿Qué nos podría decir de esta glosa del cuarto concepto, padrino? Primero me aclara que el concepto, como los 12 conceptos, van a ser aplicables en toda nuestra estructura de servicios generales. Sabemos que es el plan de la conferencia, nuestra estructura, y la apertura con lo que nos señala el enunciado es ese derecho tradicional de participación, sobre todo la representatividad con voz y voto. A lo largo del concepto nos va a señalar en algunos casos que tenemos oportunidad de tener varios servicios, pero un solo voto, o en otros casos donde vamos a tener nosotros una autoridad, una representatividad en cierto nivel de la estructura y la participación en nuestros grupos pudiera ser solo con voz por encontrar un elemento y un foro en donde nosotros ejercemos voz y voto dependiendo el lugar, el nivel de responsabilidad que tengamos en nuestra estructura de la conferencia. Perfecto. Y bien, vamos a darle lectura a los primeros párrafos de este concepto que dice de la siguiente manera. El principio de participación ha sido cuidadosamente incorporado dentro de la estructura de nuestra conferencia. La Carta Constitutiva de la Conferencia establece que los custodios, los directores de nuestras corporaciones de servicio, junto con sus respectivos cuadros directivos, serán siempre miembros votantes de la Conferencia de Servicios Generales. Exactamente el mismo concepto se tiene en cuenta cuando nuestra Junta de Servicios Generales elige los directores de las corporaciones de servicio activo de su entera propiedad, Double Hour Service y The Grand Pine. Si lo quisiera la Junta de Servicios Generales, podría elegir únicamente sus propios custodios para los cargos directivos de aquellas entidades, pero existe una arraigada tradición al efecto de que este caso
nunca sucederá. Por ejemplo, AA World Service tiene actualmente 7 directores, de los cuales solamente son 2 custodios. De los 5 directores no custodios, actualmente de los 5 directores no custodios, 3 son voluntarios, expertos en administración de oficinas y de publicaciones, y 2 son miembros asalariados del personal, el gerente general y su asistente. Por tradición, el gerente general es el presidente del AA World Service y su asistente el vicepresidente. Para que exista una comunicación vincular, el director o un miembro del personal directivo del Grand Prix, nombrado por el editor, está invitado a asistir a las reuniones de AA World Service. Por consiguiente, la dirección activa de AA World Service y su departamento de publicación está compuesta de custodios, cuya tarea es velar porque estos proyectos sean correctamente manejados. Es de expertos voluntarios que contribuyen con su consejo y experiencia profesional, y de 2 empleados ejecutivos a sueldo que están encargados de que el trabajo se lleve a cabo. Se asegurará de que cada uno de los miembros de cada clasificación sea un director y por consiguiente tenga el derecho legal al voto. Que cada funcionario de las entidades incorporadas tengan un título que para todos los efectos prácticos y legales detone cuáles son sus responsabilidades y su posición. No se espanten, porque hasta ahorita seguramente ya muchos alcohólicos dicen, ¿pero qué dijo? No te preocupes. Recuerda que puedes pausar cuantas veces sea necesario. Esto es la lectura de los párrafos y bueno, a continuación ya vamos a venir con la interpretación en donde vamos a entender estos párrafos. ¿No es así, mi padrino Rafa? Y bueno, también, ¿cuál es su lectura sobre esto que acabo de leer? Como señalas, dice, la primera vez que yo escuchaba lo de los conceptos, es que yo quiero el tema sexo, poder y dinero, algo Claro. atractivo, pero como que esto está medio engorroso la parte de la administración. Y conforme va pasando el tiempo, uno va entendiendo la fuerza de la estructura para poder llegar a donde hemos llegado, lo que somos ahora en Alcohólicos Anónimos, y me va señalando este concepto precisamente de qué forma va a participar. Y aquí nos señala lo que es el concepto de lo que es la carta constitutiva de la conferencia. La carta constitutiva empieza, primer borrador en 51, lo va elaborando Bernard Smith, para 55 ya se presenta y se aprueba en la Convención de San Luis. Y nada más para señalarlo de una manera muy breve, los primeros 4 artículos de la Carta Constitutiva de la Conferencia, el primero nos habla del propósito de la conferencia, la composición de la conferencia en el artículo 2, la relación de la conferencia con Alcohólicos Anónimos en el artículo 3, en la cuarta, la relación de la conferencia con la Junta de Servicios Generales y sus corporaciones de servicio. El 5º artículo nos habla de la composición de la Asamblea del Área. El 6º, el propósito de la Asamblea de Área. El 7º, el método para elegir al miembro de comité y a los delegados. El 8º artículo, lo que es la Asamblea de Área. El término, el periodo de representatividad en los servicios generales. Ya lo que va a ser el artículo 9 nos habla sobre lo que es la reunión de la conferencia. El 10 nos va a hablar específicamente de la Junta de Servicios Generales, su composición, su jurisdicción, sus responsabilidades. El artículo 11 nos va a hablar sobre los procedimientos generales que se dan en la conferencia, que lo veremos cuando nos toque hacer una plática breve de lo que significa estar en una conferencia, los temas y los diferentes foros que hay para tratar las inquietudes que llegan a la conferencia. Y el artículo 12 nos habla
de las garantías generales de la conferencia, lo que significa interpretativo en lo que es el 12º concepto para el servicio mundial, que lo tocaremos también en su oportunidad. Entonces, como que me empieza a señalar de una manera muy así, muy pausadona, lo que es la Carta Constitutiva, solamente lo hemos enunciado, y esa situación de qué manera se van a dar los votos en la Conferencia de Servicios Generales. ¿Todos tienen voz? ¿Todos tienen voto? Si no lo tienen, ¿en qué proporción? ¿Cómo se establece el criterio? ¿De qué manera? Hay dos términos que me parecen muy importantes en este párrafo que nosotros acabamos de leer. Sabemos que tenemos una acta legal, estatutos legales, que son los estatutos de la Junta de Servicios Generales, que nos da a nosotros un cuerpo jurídico ante la sociedad, una representación ante la sociedad como asociación civil. Pero también tenemos otras dos actas legales, lo que son la Carta de lo que es la Corporación de Servicios Tradicionales y la Revista Dimensión. Eso nos da a nosotros una personalidad, una estatura legal ante la sociedad. Pero también tenemos lo que es la Carta Tradicional, que son los 12 artículos de la Carta Constitutiva. Entonces, tenemos una carta legal, los estatutos de la Junta, los estatutos de la Corporación de la Revista, los estatutos de la Corporación de Servicios Tradicionales. Están registradas legalmente, pero tenemos una acta tradicional, la Carta Constitutiva de la Conferencia. Y entonces nos va señalando aquí que si no habría mucho que hacer si la Junta elige a sus custodios y elige a los directores, porque son de su entera propiedad. Pero hay una cosa, que puede designar a sus propios custodios la Junta, que se puede oír un poquito como lleno de autoridad, que la Junta designe a sus custodios, pero que sean elegidos en la conferencia. Son términos que a mí me parecían confusos, y cuando dicen que la Junta, por estatuto legal, elige, designa a sus propios custodios, es la conferencia quien los va a validar. Nos va a ir describiendo poco a poco de qué manera las entidades que son propiedad de la Junta, la Revista y la Corporación de Servicios Tradicionales, va a ser observada, vigilada. Nos va a hablar el concepto sobre dos ideas de administración clásica, de administración tradicional, lo que significa el sistema corporativo, donde van a participar todos los que integran el proceso de las diferentes direcciones de la revista y todos los que integran los procesos de la Corporación de Servicios Tradicionales. Este sistema corporativo, a lo largo del concepto, Bill W. nos los va a señalar de qué manera vigilan los que son dueños a los que hacen las cosas. Y nos va señalando precisamente que es facultad del presidente, el presidente de la Junta, asignar a sus custodios para que se vayan a vigilar a través de la Junta de Directores de la Corporación y de la Revista. Asigna a un custodio regional. Asigna a un custodio clase A, no alcohólico, cuyo periodo de servicio puede ser de 3 años hasta por 3 periodos. O sea, un custodio clase A puede servir hasta 9 años.
y asigna a 2 custodios clase B de servicio, que el custodio clase B de servicio es alcohólico anónimo y puede servir hasta 4 años. En todos los casos, rectificado o ratificado en cada una de las conferencias. Nos va a ir señalando precisamente, esa es la manera como vigila. En una reunión de los directores de cada mes, sesiona un custodio clase A, un custodio regional y 2 custodios clase B en la Corporación de Servicios Tradicionales. En la revista, un custodio clase A, un custodio regional y 2 custodios clase B, y además un observador, un director de la revista asiste a la junta de directores de la Corporación de Servicios Tradicionales y un director de la Corporación de Servicios Tradicionales asiste a la junta de directores mensual de la revista. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de vista de Bill W. sobre la comunicación es vital, que a través de ese enlace que envían de la revista a la corporación se dan cuenta de los problemas significativos de la administración, de las ventajas de estar en observancia con lo que hacen las cosas y de las modalidades e innovaciones en nivel tecnológico que pueden hacerse de la revista a la corporación o de la corporación a la revista, dependiendo de la dirección de que se trate, que pudiera coincidir quizá en la dirección de informática o alguno de los medios digitales. Eso hace una comunicación cercana. Estos directores son la autoridad, la junta directiva. Y cada reunión trimestral, los directores custodios informan en la Junta de Servicios Generales como cuerpo colegiado en su reunión trimestral qué observaron, qué problemáticas que no están al alcance de resolver de un director de la gerencia pasa a la junta de directores y la junta de directores la resuelve o la pasa a la autoridad inmediata, que es la Junta de Servicios Generales, para darle una forma. Esto a mí me parece muy importante porque se van viendo la importancia de participación de los voluntarios que trabajan en un departamento, de los directores de una dirección, y de esa manera los que hacen las cosas, los voluntarios, con los asesores, con la experiencia profesional, en caso de que hay trabajadores a sueldo, van a hacer llegar sus inquietudes sobre el proceso de elaboración, de administración, para que sean escuchados en la Junta de Servicios Generales a través de los directores asignados en esta precisamente calidad de custodios directores. Es custodio director, pero tiene derecho solo a un voto. Pero esta parte del concepto también dice una cosa. En los informes que da cada servidor, no tiene voto. O sea, los informes que tenemos como servidores en la corporación o como custodio en la junta, cuando tú rindes un informe de tu ejercicio pasado, no tienes oportunidad de votar porque es tu propio ejercicio. A los ojos de los demás es como se va a dar cuenta. De esta forma va a haber un voto legal que tienen en las juntas directivas los directores. Esto nos da la oportunidad a nosotros de ver cuáles son sus responsabilidades dependiendo de la posición que tienen en las 2 corporaciones de servicio. Perfecto. Sí, y aquí ya vamos esclareciendo la parte de la participación, precisamente del cómo el voto, lo que nosotros finalmente hablamos o pensamos,
va a ir siendo respetado a todos niveles de estructura. Y bueno, dicen los siguientes párrafos por aquí. Dice, una administración de este tipo permite fácilmente una participación votante de grado adecuado. Cada uno de los elementos puede llevar a cabo una tarea requerida, se encuentra presente. Ninguna clase se encuentra en posición de autoridad absoluta sobre otra. Este es el método corporativo o de participación para manejar empresas, el cual se distingue del usado en estructuras tan comunes como entidades institucionales, militares o gubernamentales, en las cuales una élite de personas o clase de personas se coloca en posición superior de autoridad absoluta sobre las demás. Debemos también hacer notar que los 7 directores de la revista Grand Prix son elegidos bajo los mismos principios que se utilizan en AA World Service. Aquí también vemos custodios, voluntarios expertos y personal a sueldo, actuando armónicamente como administradores activos de esta operación. En todas las reuniones de la junta directiva del Grand Prix, tanto en la corporación de la redacción, estará presente un miembro del personal de la OSG. La Junta de Servicios Generales, además, cumple rigurosamente con el principio de participación cada vez que su presidente hace las asignaciones para los principales comités permanentes de la Junta. Se acostumbra escoger para estos importantes puestos a miembros no custodios y trabajadores de servicio a sueldo. Los mismos elementos que están presentes en las corporaciones de servicios activas también casi siempre están presentes en estos comités. Dice, por ejemplo, representantes de la Junta de Servicios Generales, expertos no custodios y uno o varios miembros del personal que están encargados de efectuar el trabajo básico. Todos tienen voz y voto y por consiguiente todos participan realmente. Cuando llega el momento de elección, no hay superiores, ni inferiores, ni consejeros. A este principio tan efectivo y unificante de participación en todos los niveles de responsabilidad hay una excepción lamentable pero necesaria. Los miembros que desempeñan posiciones directivas asalariadas no pueden llegar a ser custodios. Esto no puede permitirse porque tal práctica se opondría a la rotación cada 4 años de los custodios de AA. Y si alguna vez se presentara el caso de que la Junta de Servicios Generales tuviera que ser reorganizada por la conferencia, se tendría en los custodios asalariados un interés muy difícil de desalojar. A ver, padrino, vamos por partes, ¿no? Sí. ¿Qué representan esta lectura de la continuación de la lectura de los párrafos del concepto 4? Fíjate que en el grupo, cuando pasa uno y tiene unos 6 meses y preguntan candidatos para cafetero, uno ejerce el derecho de participación, levanta la mano, participas, quedas, no quedas. Es sugerido que sea después de 6 meses de sobriedad continua para poder desarrollar un servicio interno. Ya cuando sale uno del grupo, bueno, van a ser 2 años, pero aquí me va señalando que todas las personas, dependiendo de la política que tenga la estructura en determinado país, por decir algo, en nuestra sección, un compañero que termina como RCG no tiene opciones de seguir sirviendo, se va y se entrevista a nuestras oficinas. Y se entrevista a través del comité de nominaciones. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas voluntarias, asesoras, a sueldo, que tienen intención de servir en nuestras oficinas, necesariamente tienen que entrevistarse por nominaciones.
es la puerta de entrada. Es como ir a trabajar a una empresa grande comercial. Claro. Y vas y tocas, oye, quiero buscar trabajo. Ah, mire, vaya al departamento de personal. Tiene este horario, vaya usted, le dan una entrevista y lo ubican en donde crea usted conveniente. Este párrafo nos señala, lo entiendo yo de esta manera, que tú vas de entrevistas en nominaciones y nominaciones, va a ser el estudio, ve qué talentos tienes, en qué área puedes servir y propone que el candidato que se fue a entrevistar puede servir para la revista, puede servir para la corporación, puede recomendar determinado departamento por su perfil o su servicio, pero el que tiene la facultad de asignar y decir, fulano se va a tal comité, a tal corporación, es el presidente, por estatuto legal. Claro. Dijera uno, ay, qué engorroso está esto, en el grupo levanto la mano y ya lavo los trastes. Bueno, conforme va pasando, porque recordemos que el plan de la conferencia es una estructura, es administración de servicios espirituales y que administramos servicios espirituales, pero requerimos también de los principios de administración moderna o clásica para ir derivando funciones, responsabilidades, límites de autoridad y en este caso lo que es la participación. Entonces, de esta manera me va señalando a mí que toda la entrada a nuestras oficinas te entrevistas en nominaciones. Explicas, te hacen preguntas, te llegan un cuadro y lo proponen para cubrir algunas de las muchas vacantes que tenemos. Recordemos que en nuestra estructura solamente tenemos 3 trabajadores a sueldo. El fuerte estructural que tenemos nosotros es de esos compañeros deseosos de servir, de incorporar a la estructura sus conocimientos, prepararse, capacitarse para dar un mejor servicio a nuestra estructura. Entonces me va señalando la facultad que tiene el presidente para asignar a cada uno de los que se van entrevistando. Sabemos que los custodios eligen a los directores de las corporaciones, pero cuando los custodios eligen a sus propios sucesores, es la conferencia quien los confirma como custodios. ¿Por qué ellos? Porque dentro de la Junta se van dando cuenta de cuál es el desempeño de un miembro voluntario que puede servir de 2 a 4 años, de un secretario que puede servir de 2 a 4 años y después es rotado, de un director que puede servir en diferentes direcciones y que después de cumplir es candidato a custodio. En ese recorrido entre los miembros, en las reuniones que se dan, sesiones generales de compartimiento, se van dando esa comunicación, el conocimiento de cada entidad de servicio para saber qué hace cada quien, cómo lo hace y de esa manera poder establecer una comunicación adecuada de la Junta hacia las corporaciones y saber en qué momento. Por eso uno puede ser director custodio, pero tienes un solo voto. Y lo vas a ir observando. Algunos que ejercimos una actividad custodia y seguimos teniendo un grupo base, en el grupo base tenemos voz, pero algunos creemos que es muy sano no tener voto, porque tenemos un foro donde nosotros lo ejercemos. Pero será la autonomía del grupo o la política del distrito del área la que le va a dar una orden y una estatura espiritual al derecho precisamente de participación en estos casos. Ok, y aquí hay una parte donde dice que no hay superiores en el momento de la elección y mucho más dentro de la participación. O sea,
Cuando una persona quiere participar, puede participar desde el veterano, bueno, claro, con sus respectivas, como usted bien lo mencionaba, que bueno, en las juntas son los estatutos, con, con la respectiva autonomía precisamente de que pues todos podemos participar para ciertos servicios, evidentemente teniendo ciertas características, y lo dice aquí, ¿no? Donde dice que cuando llega el momento de la elección no hay superiores, inferiores ni consejeros. ¿Eso cómo lo interpretaría, padrino? Sí, hay algo que nos señala donde dice que lamentablemente un trabajador asalariado no va a poder llegar a ser custodio por problemas de régimen laboral. Y lo contempla que si llega a darse, tienes un contrato legal y laboral con las oficinas, eres candidato a custodio, estás ya ejerciendo tu labor custodia, pero hay una consideración en la conferencia que puede haber una reestructuración o una renuncia de un custodio y tu acción laboral, tu relación laboral no te permite que te hagan a un lado por ineficiente o por algún problema que tienes. Entonces, el personal asalariado no va a llegar a hacer lo que es custodio. Efectivamente, a la hora de votar no hay ni superiores ni inferiores. Pero si yo voy a una reunión de cuerpo colegiado de la Junta y toco y les digo, ¿me permiten pasar? Y me dicen, con todo respeto, es una reunión de cuerpo colegiado, usted no tiene aquí ningún acceso. Ejerza, de acuerdo, usted es director, asista a la Junta de Directores. Si en la Junta de Directores yo soy director custodio en la revista y quiero ir a una junta de directores operativos de una corporación, si estoy en la revista y me meto a la corporación, me voy a decir, con todo respeto, custodio, sea bienvenido, pero permítanos, estamos en una reunión, no es el foro donde usted ejerza su participación. No hay ni superiores ni inferiores, pero cada servidor va a estar ubicado precisamente en el área de jurisdicción de acuerdo al servicio que esté ejerciendo. Yo puedo ir a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, pero si están en una junta de trabajo y yo levanto mi mano y les digo, yo opino esto, me dicen, discúlpame, tu derecho de participación está contemplado en que estás presente y puedes dar una opinión si esa es la autonomía del grupo. Y si no, solamente observando y menos votando. Eso lo va a designar precisamente la autonomía, el autogobierno. Y puede ser en un grupo válido, voz y voto, y en otro hasta que no seas conciencia de grupo. Va a ir dependiendo de la forma del autogobierno en lo que es el grupo, es la autonomía. Y en el distrito es una política. Por ejemplo, hay regiones que para ser secretario o tesorero en un distrito tienes que ser RCG de periodo concluido. Pero en otras regiones, para secretario y tesorero de distrito, vas a ser RCG en funciones, recién electo. Y dice uno, oye, pero es que son cosas muy diferentes. Pero es el autogobierno, es la política de distrito, derivada de la política del área, la que le da estatura espiritual a la forma de relacionarse y de ejercer la autoridad y la responsabilidad. Perfecto. Y bien dice por aquí los siguientes párrafos. De todas maneras, nuestros custodios de hoy invitan tradicionalmente a ejecutivos asalariados, miembros del personal, contables y cualesquiera otras personas cuyos informes y consejos se requieren para que asistan a las reuniones trimestrales de la Junta de Servicios Generales. Así los custodios se ponen en comunicación directa con todos aquellos trabajadores.
quienes a su vez sienten que su presencia es necesaria. Aunque ellos no tienen derecho al voto, pueden participar libremente en los debates. La preservación del principio de participación en nuestra estructura de servicio es para los que hemos entendido su aplicación y sus beneficios, un asunto de suma importancia para nuestro futuro. La experiencia sugiere, sin embargo, que cada nueva generación de delegados y custodios habrá algunos que inevitablemente tratarán de debilitar, modificar o suprimir el principio de participación. Cada año, unos pocos delegados atacarán el derecho de los directores de las corporaciones de servicio, de su personal y aún de los custodios, de votar en la conferencia. Nuevos directores voluntarios de la corporación preguntarán por qué una mujer miembro del personal es también directora y tiene por ello el derecho a un voto tan valioso como el suyo propio. De vez en cuando se promoverá la idea de abolir AA World Service y Grand Pine. Se pedirá que las corporaciones separadas se conviertan en departamentos o comités de la Junta de Servicios Generales, principalmente manejados por custodios. En mi opinión, es tan vital que nosotros perseveremos el derecho de participación tradicional para afrontar cualquier tendencia a reducirlo, que deberíamos traer en este momento algunas de nuestras primeras experiencias o a colación con fines de ilustración. Y vamos a entrar a estos ejemplos. En los primeros tiempos, la oficina central de AA estaba manejada en forma autoritaria e institucional. En aquella época los custodios no veían razón alguna para delegar sus facultades administrativas o para trabajar en participación votante con cualesquiera otros miembros que no fueran a su junta. El resultado era a menudo una serie de problemas y malos entendidos, y de estas dificultades fue saliendo el principio de participación. Esta lección se aprendió por el camino más duro, pero se aprendió. Hemos visto que el Dr. Bob y yo le dimos a la Junta de Custodios la total posición legal de todos nuestros activos de servicio. Esto incluyó nuestra literatura, nuestros fondos, nuestras relaciones con el público y nuestra oficina de servicios generales de AA. En esta forma, nuestros primeros custodios tuvieron toda la autoridad que había en esa época. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad por el manejo de la oficina central siguió recayendo sobre mi persona, mi asistente y su personal de ayudantes. Por un lado, teníamos custodios con una autoridad posible y por otro, los fundadores y los gerentes de la oficina que teníamos toda la responsabilidad pero casi ninguna autoridad. Era una especie de esquizofrenia que nos causó problemas concretos. ¿Qué nos puede hablar sobre estos párrafos, padrino? Nos va señalando Bill W. Cuando aparecen los conceptos, estamos en 1962. El 11º concepto nos habla de 5 comités primarios y son los 5 comités primarios que requiere cualquier empresa. Una empresa necesita tener selección de personal. Alcohólicos Anónimos abre su comité de nominaciones. Una empresa necesita difusión a nivel externo. Alcohólicos Anónimos forma su comité de información pública. Una empresa necesita su manejo financiero. Alcohólicos Anónimos nombra su comité de finanzas. Una empresa necesita que se capacite la gente al interior con escalos manuales, sus principios. Alcohólicos Anónimos crea su comité de literatura. Y en una empresa se requiere que los componentes de todos los departamentos, de las direcciones, de las áreas, se conozcan entre sí y sepan qué es lo que hacen y cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Y esta parte que estamos revisando habla de lo que un comité que se crea antes de 62, que se llama el Comité de Política General. Aquí nos señala el concepto precisamente el conocimiento de la reunión de los custodios, de los no custodios, de los directores, de los voluntarios,
de los secretarios. Normalmente, la Junta de Servicios Generales planea desde la conferencia sus reuniones como cuerpo colegiado, que puede ser el 30 de enero, por decir algo. Pero antes de la Junta se reúne, ahora es sesión general de compartimiento, en aquellos tiempos era el Comité de Política General. No tienen una autoridad para recomendar o para enmendar. Simplemente se escuchan los informes de los comités permanentes. Se escuchan los informes de las corporaciones y de la Junta. Se enteran de las problemáticas. Puede haber alguna pregunta, alguna discusión, pero de esa reunión de política general, que si digamos se lleva a cabo el sábado y el domingo se reúne la Junta como cuerpo colegiado, entonces se llevan esas reuniones, las coordina un custodio regional. Tiene su secretario y lleva los puntos sobresalientes o de duda como punto a tratar en la reunión de la Junta de Servicios Generales como cuerpo colegiado. Es importante hacer mención que en este concepto del cuarto y en el 11º, Bill W. menciona a la mujer. Y podría darse un caso machista. Casi no hay. Casi no hay. Dice, como una mujer es directora y tiene los mismos derechos que yo. Así es. Entonces es importante porque Bill W. alcanza a ver en esta parte del concepto, y en el 11º lo vamos a ver con mayor situación cuando él describe que habemos algunos alcohólicos, como en mi caso personal, que no he superado ese resentimiento que tengo, no hacia la abuelita o la mamá, la esposa, sino hacia el género femenino. Y cuando yo veo una mujer servidora, como que no quisiera que estuviera en el servicio, quisiera que estuviera en otro lado. Lavando trastes. Ya lo dejamos a la imaginación de cada quien. Pero no me ok. gusta. Es importante, esta línea del cuarto y del 11º te ubica. Claro. Ten cuidado. Tu resentimiento hacia el género femenino puede interrumpir el cariño, la dedicación de una servidora a un desarrollo total que tiene derecho, porque cuando dice soy alcohólica, el mismo derecho que tú. Creo yo que esa es una parte muy importante, y la cuestión, bueno, nominaciones, entrevista, asigna, se relacionan en el comité y en esas reuniones trimestrales que nos señala este párrafo, donde se reúne precisamente la sesión general de compartimiento y ya se reúne la Junta como cuerpo colegiado en su reunión trimestral. ¿Y qué decir de este ejemplo en donde menciona, padrino? Queremos autoridad, pero no queremos responsabilidad, ¿no? Que menciona Bill W. en este ejemplo, en donde se le dio todo el poder en aquellos años, ¿no? 1938, cuando se crea la fundación. Se le delega a los custodios en ese entonces todo el poder de todo, ¿no? De todo, como aquí lo menciona. Y dice que ellos planeaban y Bill W. ejecutaba, ¿no? Junto con los demás, o sea, recibían órdenes, pero ellos no hacían nada. Y digo, eso ya casi ya no se da en los grupos. Queremos autoridad, pero no queremos responsabilizarnos, ¿no? El viejo quiere dirigir, pero ya no quiere hacer, ¿no? O sea, esta parte, ¿cómo la interpretaría respecto a la participación, padrino? Del ejemplo que viene, por supuesto, aquí. Aquí tenemos, o alcanzo a ver en problemas reales, cuando un compañero ya terminó su servicio en el distrito o en el área o en las oficinas, se incorpora a su grupo, participa, quiere manipular, los muchachos no lo dejan, él tiene derecho de participación, tiene voz y voto, si ya tiene un servicio concluido. Por cuestión ética y de principio, uno como medio viejo, debería uno de escuchar a la sangre renovadora. Si te preguntan, contestar, y si no, no.
Pero ese derecho que te da a ti la tradición y específicamente tú participas, puedes no hacer nada, pero tienes el derecho de cuestionar a todos. Claro, sí, Y no haces nada. Y a lo mejor yo aporto 2 pesos en la séptima y vigilo más el dinero que el que aporta 10. Tengo ese derecho por ser alcohólico. Si hay un despertar de conciencia y voy viendo mis responsabilidades, no cuando me digan que sirva, no cuando me dicen ya son años que te estás durmiendo y ya levanta tu manita, ¿no? Cuando me dicen eso, a lo mejor me resiento y menos levanto la mano. sí conozco. Pero puede ser el sufrimiento, la ingobernabilidad, la resistencia al cambio, a que diga, a lo mejor tienen razón. Pudiera ser que levantando la mano y teniendo una responsabilidad, ahora ya no sea de los que critiquen. Ahora voy a estar en el otro plan, a los que son criticados. Por eso, a veces alguno de los viejos, cuando uno en sus primeros años está criticando y no te parece nada, uno de los viejos amorosamente te dice, ojalá que después estés en mi lugar, pero con suerte te vas a beber antes y no llegas, ¿eh? Y ojalá que cuando llegues resistas los golpes que tú me estás dando y otro va a tener que dártelos. Sí, claro, claro, claro. Y esa parte de aprendizaje, de la formación de la personalidad, de la formación del servidor, cuando levantas la mano y te dicen, tú levántala, nosotros te vamos a apoyar. Y ya cuando estás ejerciendo el servicio le dices, oye, ¿y no me van a apoyar? Mira, así nos dijeron a nosotros también, prepárate y adelante. Okay. Échale ganitos, ¿no? Perfecto. Y bien, vamos a continuar con este concepto. Dice por aquí, vamos a continuar con los ejemplos precisamente que vienen aquí. Dice, era natural que los custodios, quienes poseían toda la autoridad y todos los fondos disponibles, pensaran que era suya la obligación de administrar directamente la oficina y activamente supervisar cualquier cosa que se hiciera. Para llevar a cabo este propósito, se formaron 2 comités, uno de política y otro de administración. Nosotros, los de la oficina, no pertenecíamos a ninguno de estos comités y por consiguiente no teníamos ninguna participación real. Por supuesto, a mí me era permitido ir a las reuniones de los custodios, lo mismo que a las reuniones de los comités, para persuadir o aconsejar. Pero mi asistente, quien tenía a su cargo la mayor parte del trabajo de la oficina, no podía asistir a las reuniones de los custodios. Y era llamada a los comités únicamente para hacer sugerencias o informes, contestar preguntas y recibir órdenes. En ocasiones, aquellos comités nos dieron directrices realmente contrarias. La situación se complicó cuando entró a operar una rueda más en el mecanismo directivo. La Junta de Custodios, por supuesto, era la dueña total de nuestra empresa editorial, Work Publishing Inc., con la excepción de una función importante. Se había convertido en pura fachada. No tenía nada que ver con el manejo activo, excepto en girar los cheques necesarios para cubrir los gastos de oficina y de las publicaciones. Un viejo AA, amigo mío, y su custodio tesorero firmaban los cheques. En una ocasión en que estaba de mal humor, rompió todos los cheques de pago de la nómina de nuestra oficina porque mi asistente los había girado un par de días antes de lo usual, con el objeto de permitir a nuestras empleadas que hicieran anticipadamente sus compras de Pascua. En ese mismo instante empezamos a preguntarnos hasta dónde podríamos nosotros los borrachos ejercer autoridad total en asuntos de dinero y manejo de personal, y hasta dónde los alcohólicos podíamos tolerar que nos manejaran de esa forma. De todas maneras, nos dimos cuenta de que nuestra oficina central no podía seguir siendo manejada por 2 comités ejecutivos y una corporación totalmente inoperante, cada una con la posibilidad de emitir directivas en las cuales no participábamos los encargados de ejecutarlas. Debemos hacer notar
que ahora nosotros los borrachos podemos darlo o aguantarlo, mejor de lo que podíamos antes. Aún así, yo no quisiera ver nuevamente establecida la forma de dirección en la cual no se permite la participación. Ahora que tenemos mucho más gente involucrada en los servicios y más dinero para manejarlos, me temo que el resultado sería igual al de antes y posiblemente peor. Realmente no había nada excepcional con el incidente de los cheques despedazados, porque cada vez que se crea una autoridad absoluta, surge la misma tendencia a dominar exageradamente en todas las cosas, grandes o pequeñas. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que no podíamos poner nunca toda la autoridad en un grupo y virtualmente toda la responsabilidad en otro, y al mismo tiempo esperar que hubiera eficacia en la operación o siquiera una armonía verdadera. Es claro que nadie se opone a la idea de la autoridad final. Nosotros únicamente nos oponemos al abuso o aplicación equivocada. La participación puede generalmente frenar este absurdo desmoralizador antes de que aparezca. ¿Qué tal este ejemplo, padrino? ¿Qué podríamos concluir y deducir de este ejemplo que nos da este concepto? Rescatar cuando a ti te dicen tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Oye, ¿puedo opinar sobre esto? No. La orden es así directa. Sí. Y eso me costó trabajo entender lo que es el sistema institucional o militar. Te dan una orden, te dan una indicación y tú la tienes que cumplir. Claro. Si tú quieres opinar sobre el funcionamiento, que puede ser un material, un manual de inducción, algo que te va dando la experiencia, te dicen, esto se hace así, punto. Cuando Bill W., ese ejemplo que nos da de los cheques, qué chistoso, el manual nos dice que era para las fiestas de Pascua. El último manual de Estados Unidos y Canadá, que es de 2024 a 2026, dice sombreros de primavera. Okay. Hacen sus... Sí. Los americanos hacen de esa manera sus cosas. Pero, ¿qué es lo significativo? Tomar en cuenta al que hace las cosas, el que tiene contacto con el personal, el que sabe las necesidades de su gente, le proporciona el dinero para que haga sus compras, y el que los firma se enoja y dice, ¿por qué lo haces así? No lo hagas así. Entonces es un conflicto cuando no está bien ubicada cuál es tu autoridad, cuál es tu responsabilidad, en dónde tienes derecho de voz, en dónde tienes derecho de voto. Esas partes de la administración que por supuesto se pueden dar en empresas públicas y privadas. Alcohólicos Anónimos, desde 1962, como principios de administración moderna, va delineando y va mejorando de acuerdo a las necesidades y la realidad que se va dando, a los fenómenos que se van dando actualmente. Por ejemplo, a partir del COVID, hay unas áreas que no estaban diseñadas en la estructura mundial de los servicios de Alcohólicos Anónimos, y que ahora con el COVID ya se han agregado situaciones en la política que, por ejemplo, ya hay distritos virtuales, Claro. grupos virtuales que tienen representantes claro. a los servicios generales. O sea, va modificándose en contra de lo que pueden decir generaciones, como señala el concepto, que vendrán nuevos delegados, nuevos alcohólicos que digan, es que esto ya está mal, es que las dos entidades por separado es mucho gasto, juntémoslas en una sola. Mira esto, es donde Bill W. nos invita a revisar la experiencia anterior. ¿De qué nos ha servido? ¿Qué podemos modificar y qué no podemos modificar? Sobre y siempre tomando en cuenta la parte tradicional. Que la parte tradicional empieza a publicarse en 46 en Grapevine, en 53 como folleto de las 12 tradiciones, y que son vigentes hasta la fecha, y que al cual cualquier renovador
o inventor de causas nobles de Alcohólicos Anónimos, pudiera decir, las tradiciones ya no son operantes. Eso habría que ver, estudiarlo y ver, de acuerdo a los avances tecnológicos, lo que se puede dar. Entonces, sí, los custodios tienen toda la autoridad, sí, pero no por tener toda la autoridad dejan de tomar en cuenta al que hace las cosas. Esa es la parte del sistema corporativo. Es como en una empresa, ¿no? Que llegas tú y la gente que está haciendo la limpieza se queja. Oiga, es que fíjese que los del almacén compraron este líquido para limpiar y no rinde, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquí, pasa allá. Y dice el mero jefe, nos sale más económico, háganlo así. Y de repente, ese es el sistema institucional. El sistema corporativo le dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué nos recomiendas? No, yo les recomiendo este y este. Lo compramos. Los que ejecutan lo van a ejecutar con lo que ellos están recomendando. Y entonces el producto terminado va a ser mejor porque estás tomando en cuenta a los que hacen las cosas. Eso es lo rescatable que a mí me parece. La importancia cuando nosotros los alcohólicos nos resistimos a tolerar un trato altanera. O sea, te dices, mira, sugeridamente puedes hacer esto. A que te digan, lo tienes que hacer, me cierro y no lo hago. El lenguaje, la manera de dirigir, el lenguaje apropiado que va obteniendo un líder, cómo se va dirigiendo esos niveles de jurisdicción, te van a ir dando una estatura espiritual para que trates a la gente como te hubiera gustado que te trataran a ti si no te trataron de la manera adecuada. Entonces, tomar en cuenta en el método corporativo a los que hacen las cosas, a los que dirigen, saber que los alcohólicos no estamos en posición de soportar cuestiones altaneros, groseros, o que alguien quiere ejercer una autoridad absoluta, y sabemos, si por indolencia no participamos los alcohólicos en una elección de un grupo y queda vacante la secretaría, la cafetería y el tesorero dice yo hago todo, o en el caso de un coordinador dice no importa que no haya nada, yo hago todo, vamos a estar a colaborar a crear un jerarca que hace todo, dirige todo y va a decir, si yo hago todas las cosas y ustedes quieren participar dirigiéndome, háganlo ustedes. Es lo que el concepto nos dice, autoridad y responsabilidad. Comprométete, levanta la mano, ejerce tu derecho de voz, de voto, de participación y vamos a tener una oportunidad de que la autoridad final se manifieste, nos elija, rindamos informe, aceptemos las críticas y ese derecho de participación precisamente va a generar que no podamos nosotros aceptar una jerarquía, uno que haga todo por la ineficiencia y la indolencia de algunos cuantos. Es que, padrino, yo nací un poquito, ¿cómo me dice? Que nacimos un poquito torciditos, porque yo nazco en un esfuerzo diferente a Alcohólicos Anónimos, si usted lo sabe. Y yo recuerdo muy bien en mi experiencia que las decisiones en cuestiones monetarias de aportación solamente las decidían unos cuantos personajes. Por ejemplo, en mi caso, a ver, o sea, apadríneme, porque ahí no sé, ¿por qué no me, o sea, querían mi dinero, pero no querían mi participación, padrino, ¿sí me entiende? Querían dinero, les toca de a tanto, ¿eh? Y es tanto para el aniversario, y es tanto para el grupo, y es tanto para esto, pero, pues, ¿cuándo te preguntaron? No, pues, nada. Y pues así vas creciendo, ¿no? Creyendo que eso es. Esta indolencia de crear estos jerarcas, estos grandes mercenarios del programa, ¿no? Que adoptan estos
estos conceptos para fines perversos y que es evidente que no es conveniente para los intereses de muchos jerarcas, dictadores que existen dentro de ciertas agrupaciones, que tú sepas esta parte de la participación. O sea, quieres mi dinero, quieres mi tiempo, quieres mi esfuerzo, pero no me dejas participar, no me dejas ni siquiera decir, pues yo quiero votar por, o quiero decirte, ¿no? O sea, hay grupos, padrino, que ni siquiera puedes levantar la mano para pedir un informe financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita con esta experiencia y con la que viene, por favor me contesta toda esta parte, ¿no? Porque a ver cómo está esa onda de, sí quiero que me des todo, sí quiero que me des tu dinero, pero no quiero que participes, ¿no? O ya decidimos por ti, ¿no? O sea, es algo bien, bien controversial en donde precisamente no existe la voz ni la participación del individuo. Porque esto que le acabo de mencionar, aunado a lo que voy a leer, ahorita ahí va a conglomerar precisamente su opinión. Dice aquí, examinemos ahora otro aspecto del problema de la participación. La autoridad final respecto a los servicios tiene que recaer sobre los grupos de AA, pero supongamos que los grupos, haciendo uso de este enorme poder, trataran de sobrepasarse, enviando delegados con instrucciones irrevocables acerca de cómo deben votar en las deliberaciones. ¿Les parecería a los delegados que están cumpliendo el papel de participantes de servidores de confianza? No. Se sentirían como mandaderos o recaderos. Los delegados, por supuesto, podrían dar a los custodios este mismo tratamiento. El poder de los delegados es tan grande que rápidamente podrían hacer que los custodios se sintieran como marionetas, en la misma forma en que los custodios lo hicieron con los empleados de las oficinas, inadvertidamente, por supuesto. Si entonces la conferencia en algún momento empieza a rehusar el voto de los custodios, o si los custodios empiezan a no querer permitir que los voluntarios de servicio de las corporaciones y los miembros del personal tengan el derecho al voto al mismo nivel de su trabajo en las corporaciones y en la conferencia, habríamos arrojado por la borda toda nuestra experiencia pasada. El principio de permitir una justa participación en las votaciones tendría que ser de nuevo dolorosamente aprendido. Un argumento que se podrá emplear para quitarle el voto a los custodios y a los trabajadores a sueldo en la conferencia es que habría un peligro si se permitiera a tales personas tomar parte en las votaciones referentes a sus propias actividades pasadas, por ejemplo, en la aprobación de su informe anual de labores. En cierta medida, este argumento tiene mucha validez. No hay duda que tradicionalmente los custodios y empleados de servicio deberían abstenerse de participar en las votaciones referentes a sus propias actividades pasadas. Pero aquellos que quisieron eliminar por completo los votos de los custodios y los trabajadores de servicio de la conferencia no se dan cuenta de que los informes de actividades pasadas constituyen solamente un porcentaje mínimo del trabajo de aquella entidad. La conferencia tiene mucho más que ver con las orientaciones, los planes y acciones que habrán de llevarse a cabo en el futuro. Eliminar los votos de los custodios y los empleados de servicio sería obviamente un error. ¿Por qué motivo debe privarse nuestra conferencia de los votos de gente que conoce también todos estos problemas? ¿Qué piensas sobre esta parte de la lectura? Ligado a lo que le mencioné anteriormente, obviamente. Estábamos revisando en lo que empezaste a leer que el derecho de participación no te lo puede dar si aportas o no aportas. No hay pago, no hay cuotas. Yo cuando llegué hace 48 años y 3 meses, recuerdo mucho que había un compañero que llegó de esos alcoholicazos indigentes del parque, de esas bellezas, monumentos del alcohólico, que empezó a laborar y llevaba poquita lana, y en esa ocasión un tesorero nuevo decían, es que tú echas tuercas y tornillas por los
moneditas que echaba. Y en una ocasión agarró sus monedas, se pasó un sombrero y se las regresó y dijo, mejor no nos lo des, te hace más falta a ti. Y un compañero de los viejos le dijo, él ejerce su derecho de participación dando lo que puede. Eso es lo que él tiene. Puede haber otros individuos que tienen más y dan menos. O sea, tú vas a dar lo que te sobra o das lo que es necesario, pero de corazón lo colaboras. Todavía nosotros podemos sentir un poquito de orgullo que después de 39 años tuvimos un remanente en nuestra 10ª convención de 1,300,000 pesos. Remanente. Nos costó 39 años llegar a esto, pero se logró. ¿Qué me indica a mí? Que el trabajo de la conferencia, el trabajo de los servicios generales, la responsabilidad de los servidores internos y externos, los que se van quedando en el camino, los que continúan, los que por efecto de rotación se quedan ya bajo el anonimato, los que colaboramos de alguna manera, el esfuerzo de todos dio un resultado. 39 años, una estructura donde sin pagos ni cuotas ejerces tu derecho de participación para incorporarte en un solo lugar. Entonces, eso es muy satisfactorio para nosotros. ¿Cómo es la coincidencia entre estos derechos tradicionales? Revisábamos en el tercer concepto lo que significa el derecho de decisión y señala cuando el grupo le da instrucciones al delegado y haces esto y haces lo otro y tienes que pedir esto y exiges esto. El delegado escucha. Él va a decidir qué es lo que va, porque tiene que ver por toda la conferencia, no por una sola área determinada. Aquí te lo vuelve a marcar. Puede ser que el RSG, el miembro de comité, llegue y diga, y por escrito, mi grupo y mi distrito quiere que exijas esto en la conferencia porque no se puede vivir así. El delegado lo toma, lo revisa, lo encuadra, lo ve, escucha, vienen los informes, los diferentes foros de la conferencia y él ve si esa inquietud, sea verbal, por escrito, como él la lleve, va a beneficiar a todas las áreas de la conferencia. Va a fortalecer el funcionamiento de toda la Junta de Servicios Generales o pudiera ser solamente un capricho del padrino del RSG que utiliza para que sea ese buen mandadero y diga, ¿no? Entonces, el concepto nos va a decir que si el grupo le diera indicaciones e instrucciones precisas al delegado, entonces el delegado podría tratar de dar instrucciones precisas y por escrito al custodio. Y que eso dejaría de un lado ese derecho que tiene de participación, que lo puede dar a través de una costumbre, de una política, de un estatuto, de un manual, y no va a estar contemplado. Entonces, se tiene que abrir precisamente a lo que es la participación. No hay servidores de primera, no hay servidores de segunda, cada uno lo va a ejercer en su diferente jurisdicción. Entonces, yo es lo que entiendo, y mientras las personas que votan estén mejor informadas y cumplan lo que es que la conciencia del grupo esté instruida, sea responsable y sea amorosa, va a tomar buenas decisiones en el grupo, en el distrito, en el área y en la conferencia. Y que si no fue de total coincidencia con mi pensamiento individual, pudiera ser que lejos de criticar, pueda contribuir a que la conciencia se documente, se instruya mejor, pueda ser responsable a través del ejemplo y sea más amorosa
si los de mediano tiempo seguimos en lo que nuestras condiciones lo permiten, seguir sirviendo y poniendo el ejemplo, porque el derecho de participar y decir soy alcohólico no me priva de ninguna actividad que pueda ejercer como voluntario. Ya no ejercer una posición de autoridad y responsabilidad. Sin embargo, hay gente que sirvió en estructura y por las necesidades propias de un grupo, de un distrito y de un área, vuelve a levantar la mano. Y si la política y de distrito, de área, lo permite, vuelve a servir. Pero eso lo va a definir en su momento la conciencia colectiva que viene de la autoridad final de los grupos para que este individuo pueda seguir sirviendo o colaborar como voluntario. Y bien, vamos a darle última lectura a estos dos párrafos para finalizar el concepto. Y dice: tal vez se presente la objeción de que en votaciones muy igualadas en la conferencia, el voto combinado de los custodios y los trabajadores de servicio puede llegar a decidir una determinada cuestión. Pero, ¿por qué no? Ciertamente nuestros custodios y nuestros trabajadores de servicio no son menos conscientes, experimentados y sabios que los delegados. ¿Hay alguna razón por la cual sus votos sean indeseables? No vemos ninguna. De suerte que debemos precavernos contra alguna tendencia futura a negarle a nuestros custodios o trabajadores de servicio el derecho a votar en la conferencia, excepto en aquellas ocasiones en que se trate de la aprobación de actividades pasadas, evaluación de trabajos o de compensaciones monetarias, o en caso de que una reorganización total de la Junta de Servicios Generales en sí, ocasionada por un deficiente funcionamiento de la Junta. Sin embargo, esto no debe constituirse en una barrera para que los votos del grupo de custodios acerca de cambios estructurales. Es también de notar que en la práctica nuestros custodios y personal de la oficina central nunca han votado en bloque. Las diferencias de opinión que se presentan entre ellos son a veces tan pronunciadas y considerables como las que se observan entre los mismos delegados. Hay otra buena razón para la participación, y tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. Todos nosotros deseamos profundamente pertenecer. Queremos que nuestra relación con AA sea la de una sociedad fraternal. Nuestro más brillante ideal es el de que la corporación espiritual dentro de AA nunca llegue a concluir miembros que puedan considerarse como de segunda clase. En el fondo, yo creo que es lo que hemos tratado de lograr en nuestra estructura de servicio mundial. Ahí encontraremos la razón principal por la cual debemos continuar asegurando la participación de todos los niveles importantes, así como no hay miembros de AA de segunda clase. No debe haber tampoco trabajadores de servicio de segunda clase. El derecho de participación es, por tanto, un correctivo de la autoridad final, porque mitiga sus esperanzas y abusos. También da ánimos a aquellos de nosotros que trabajamos en AA para aceptar la disciplina necesaria para llevar a cabo nuestras tareas. Todo esto lo podemos hacer cuando estamos seguros de que pertenecemos, cuando el hecho de nuestra participación nos asegura que nosotros somos verdaderamente los servidores de confianza de quienes nos habla la tradición 2. ¿Cómo concluiríamos esta parte del concepto 4 con estos párrafos, padrino? Cuando yo escuché y le preguntaba a mi padrino, entonces, todos los empleados a sueldo, voluntarios, ¿todos votan? ¿O todos tienen el mismo derecho? ¿O cómo se da? Esto va a depender de la constitución de los delegados a la conferencia en una estructura determinada. Por ejemplo, hablando de la nuestra, tenemos nosotros 31 delegados. Bueno, todos los delegados votan, llega una inquietud, lo agenda el comité de conferencia, alimenta la agenda de alguno de los comités
que lo van a revisar los comités de los custodios, los comités de los delegados a la conferencia. Ellos lo van a tratar y van a proponer como recomendación en la reunión plenaria de los viernes, y puede ejercerse como acción recomendable o acción no recomendable. Pero ¿quiénes votan para tomar esas decisiones? Bueno, el concepto nos habla de las 2/3 partes, que significan una orden de la conferencia a la Junta, y la Junta delega la orden a las corporaciones o comités correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si hay 31 votos de los delegados, esos son las 2/3 partes. Una tercera parte más serían 15 votos que se le darían a los servidores o funcionarios de la Junta, que en total serían aproximados 46 votos, y que las 2/3 partes serían 30 votos. Entonces, si tenemos 40 empleados voluntarios, decide la dirección o la trimestral de la Junta cuántos votos son para la corporación, o a diferente, cuántos le tocan a la revista o a la corporación. Solamente van a votar en número de 15 divididos entre los custodios clase A, los B de servicio y regionales, los directores y los secretarios. Ellos buscarán la forma de hacerse representativos en 15 votos. Pero son 40, sí, pero el derecho de participación lo van a ejercer los delegados a través de lo que son los votos de los 31 que van a considerar las 2/3 partes. Y la última, una tercera parte más, serán los 15 votos que corresponden a los funcionarios. Esa es una parte muy importante del derecho de participación, y lo que son los miembros, los empleados a sueldo, los que van a votar, tienen acceso a la conferencia. Y bueno, estar en la conferencia es comer 3 veces al día, o sea, cosa difícil para un alcohólico. Sí, ¿verdad? Desayuno a las 8, comida a las 2, cena a las 7, pues hay que aprovecharlo. Claro. Ese trabajo administrativo del personal voluntario de nuestras oficinas nos da la estructura espiritual a lo que es precisamente nuestra estructura de servicios generales y el ejercicio del derecho de participación. Tener confianza en nuestros servidores de confianza. ¿Los cuestionas? Sí, es tu derecho de cuestionarlos. ¿Y no colaboras en nada? Es tu derecho. Ya llegará el momento de concientizar, en donde cada uno de nosotros se empiece a comprometer en el servicio formal con autoridad y con responsabilidad, o en el servicio informal como voluntario, como participativo, para ejercer una alta misión que tenemos y que nos señala el concepto. Por el simple hecho de ser alcohólico, puedo participar en los trabajos relativos para la transmisión del mensaje. Perfecto, y pues ahí está el derecho de participación. ¿Tienes alguna duda? No dudes en dejarnos en parte de los comentarios, en la caja de los comentarios. Un derecho tradicional que es con el que nacemos en AA. Como lo explicó el padrino Rafael, es aplicable en cualquier tipo, en cualquier nivel de servicio, desde la agrupación hasta la Junta de Servicios Generales. Todos tenemos el derecho de participar. Claro, siempre teniendo en cuenta todos los preceptos y conceptos que se manejan dentro de este documento. La participación es algo fundamental, es algo con lo que nacemos y por ende es un derecho. Todos tenemos el derecho, y yo concluiría este concepto en esta parte en donde dice: no hay alcohólicos ni de primera ni de segunda.
es donde creo que este derecho, padrino, nos dota y nos otorga de una democratización total de la comunidad en sí, ¿no? No importa que tengas más años o que tengas menos años. Es igual de válido tu voto, así mismo como tu participación, ¿no? Todos tenemos el derecho. Y pues muy bien, muchas gracias. Hemos terminado y hemos concluido este cuarto concepto. Espero que pues haya quedado esclarecidas muchas de las dudas que puedan llegar a existir. Y pues nada, vamos a continuar el viaje con el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente con el quinto concepto. Muchas gracias, padrino.